El rescate del San Juan de Dios no puede hacerse de un día para otro. Por eso su recuperación está planteada por fases, que por lo menos abarcarán una década, en la que no solo se restaurará y recuperará todo el conglomerado de edificaciones, también se pondrán en marcha de nuevo los servicios, esos especializados que alguna vez tuvo el hospital, pero también se replantearán las zonas verdes y el espacio público. El rescate del San Juan para el siglo XXI se propone tener de nuevo en funcionamiento la ciudadela de la salud más grande de Latinoamérica, con espacio público, zonas peatonalizadas, parqueaderos subterráneos, ingresos independientes para ambulancias, zonas verdes y un entorno totalmente integrado al transporte público como Transmilenio, SITP y más adelante el Metro de Bogotá. La compra del San Juan, digamos, en la empresa de renovación urbana, además del complejo hospitalario, es decir, además de la recuperación del monumento como tal que es todo el complejo hospitalario con sus 24 edificaciones, digamos que son las 3 hectáreas, más el materno infantil, tiene contemplada no solo, digamos, esta recuperación, sino que pues, aledaño a ello hay una zona, digamos, de renovación urbana, que son 6 hectáreas, que son el barrio San Bernardo, que nosotros estamos dividiendo en 3 etapas. Ya empezamos la formulación de la primera etapa, que es la que queda más pegada a la sexta, la que queda contigua a la sexta, al Parque Renacimiento. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos con esta renovación de San Bernardo es generar usos asociados a lo que será la apertura del San Juan de Dios, es decir, el San Juan de Dios va a ser el motor de la revitalización de esta zona. ¿Por qué? Porque al nosotros lograr la apertura del San Juan de Dios con todos los servicios médicos que eso va a implicar una serie de usos: vivienda para los médicos, vivienda para los trabajadores, comercio, servicios asociados a esa salud, y es lo que buscamos en el barrio San Bernardo. Vamos a hacer una renovación que implique esa confluencia del San Juan de Dios. La propuesta define cómo recuperar los edificios que componen el complejo hospitalario, define cuál sería una alternativa institucional que debe adoptar el nuevo San Juan de Dios, define un programa médico-arquitectónico que desarrollaría Espetal y aproxima un esquema de gestión para poder desarrollar ese proyecto. Extraordinario que desde el sector salud adicionalmente se convoque a la ciudad a un nuevo polo de desarrollo en el corazón de Colombia, en el corazón de Bogotá. Ese es el papel que desde el punto de vista de desarrollo urbano puede llegar a jugar. Pero desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva representa unos factores importantes. El primero es atender una demanda insatisfecha de atención de alta complejidad que en este momento no está resuelta en la ciudad capital. La propuesta plantea la apertura del Hospital San Juan de Dios por fases, que tienen que ver con el nivel de intervención que se debe hacer en el conjunto de edificios, con base en su deterioro y la conservación que se debe hacer, pues desde el año 2002 es patrimonio cultural de la nación. Y al ser patrimonio por ley, es obligatorio mantenerlos, recuperarlos si es que no lo están. De hecho, si hay edificios que amenazan ruina, ojo, eso no significa que sean insalvables, que amenazan ruina, que son 4 de los 24, lo que allí ha habido, lo que ha existido es un incumplimiento de la ley. Una de las principales propuestas es que el complejo de edificios se integre armoniosamente con los barrios que hay en el entorno. Define cómo se definirían la red de espacios públicos que debe tener la zona de la Ortúa y define también cómo sería el tratamiento interno del polígono. Son 24 edificios, 97.000 metros cuadrados, entonces eso es a nivel de complejidad. Tenemos que hacer unas intervenciones en espacio público, pues en lo que sería espacio público como mobiliario, iluminación, zonas duras que existan,
y de algunos cerramientos con el fin de poder abrir el complejo hospitalario para que se vuelva una zona verde en el centro de la ciudad, una zona verde que beneficiará al barrio Sevilla, al Policarpa y al barrio San Bernardo. El San Juan tiene, digamos, una cantidad de zonas duras, y nosotros lo que vamos a hacer es adecuar esas zonas que hoy existen. No vamos a hacer ninguna intervención adicional, adecuar lo que ya existe, pero adecuarlo para su funcionamiento, es decir, para que en las zonas duras puedan existir, se pueda caminar, se puedan hacer, digamos, ejercicios en algunas partes de las zonas duras, se puedan hacer movimiento de tierras, porque tiene una serie de rellenos que existen ahí, de rellenos que se hicieron en su momento. Entonces hay que hacer una serie de aplanamiento del terreno. Queremos garantizar es que exista un disfrute de este espacio privado, pero que sea de uso público, es decir, que la gente se apropie otra vez del San Juan de Dios como un campus o como un parque. Es decir, espacio libre, arborizado y natural que no tiene el resto de la zona. Por eso, además de que es indispensable para el funcionamiento del hospital y las condiciones bioclimáticas que debe tener un hospital, tiene la posibilidad de ampliar esa oferta a los residentes y los usuarios de la zona de San Juan de Dios. Es una buena idea en términos de que la gente pueda tener un disfrute del patrimonio, pero eso no puede afectar el funcionamiento como tal de un hospital, que debe tener también una seguridad, y muchísimo menos la seguridad de las especies endémicas que habitan este territorio. Son 3 grandes espacios públicos los que buscan plantear. El primero está ubicado en el sector oriental, en la carrera 10ª, que podría incluir el paso subterráneo de los articulados de Transmilenio, que hoy transitan por esa avenida, para unificar nuevamente por vía peatonal el edificio del Instituto Materno Infantil con el Hospital San Juan de Dios, como era en principio. Esa intervención, que en su momento fue necesaria, etcétera, no la vamos a discutir, pero genera un impacto muy negativo para el funcionamiento del hospital. Creemos que es necesario hacer un soterramiento de la carrera 10ª, es decir, volverla subterránea desde la avenida de la Ortúa para que salga adelante de la calle Segunda Sur o a la altura de la calle Tercera Sur, de tal manera que se regenere una explanada de uso público, no vehicular, y que permita mejorar sustancialmente las condiciones del materno y del hospital, al mismo tiempo que sea un espacio público importantísimo que se vincule a toda la zona de la Ortúa. Cuando se hizo el estudio de la 10ª para Transmilenio, donde lo que se dijo fue hay que rescatar esa gran plazoleta del frente que está entre el materno infantil y los primeros edificios antiguos del hospital, donde lo que se proponía era hacer un deprimido para lograr que la gente disfrutara de ese espacio público que a partir de la década del 60 se canceló cuando se decidió ampliar la ciudad y continuar la avenida 10ª. El segundo de ellos está ubicado sobre la avenida Primera, hacia la mitad de la cuadra por la antigua entrada al complejo, donde están los edificios San Roque, Instituto de Inmunología o Administración, y el San Jorge, que fueron los 3 primeros que se construyeron desde 1914, momento en que se planteó el complejo de salud en los predios de la Hacienda Molinos de la Ortúa. Esos 3 edificios conforman lo que fue el acceso y el punto de entrada en el proyecto originario del hospital. Ese es un espacio del proyecto urbanístico y arquitectónico muy emblemático, muy importante, caracterizó, fue el asiento o el lugar donde los jardines del hospital fueron muy importantes, y se considera que ese espacio público hay que volver a reforzarlo, y es uno de los que se integraría de manera muy importante con la avenida Primera o la avenida de la Ortúa, que se propone que sea una vía parque, y ese es uno de los proyectos fundamentales que acompaña a San Juan de Dios. Y el tercero le dará unidad al complejo hospitalario en el barrio San Bernardo, ubicado desde la calle Primera, entre la avenida Caracas y la carrera 10ª, y del costado sur, con el barrio Policarpa, ubicado a partir de la calle Segunda Sur, que limita con el ancianato, y más adelante con el Hospital Dermatológico Federico Lleras Acosta. Y esa alameda se conecta con una alameda que está proyectada en el plan de revitalización que viene desde San José, etcétera, y va a conectarse con el canal del Fucha. Y eso ayudaría a que esa zona del hospital
tenga un manejo un poquito distinto, y la zona, el resto del polígono, en el cual estaría la intervención de la recuperación de los 18 edificios que hay que intervenir. Por esa alameda se diseñará el ingreso vehicular, el mismo lugar por el que hoy tienen acceso los empleados del San Juan de Dios hacia la oficina del liquidador de sus acreencias laborales, que limita con la calle Segunda Sur. Los automóviles deben tener la posibilidad de acceder a aparcaderos subterráneos para el complejo hospitalario, y son automóviles que serían usados fundamentalmente por trabajadores, gente que trabaja en el hospital, y las ambulancias y el transporte de carga que maneja los residuos hospitalarios. Tráfico vehicular sobre el predio del San Juan de Dios de vehículos privados consideramos que no debe darse. Entonces accederían por esa calle, esa nueva alameda que se está proponiendo, desde o la avenida de la Artúa o la calle Segunda Sur, y por esos dos puntos se puede acceder al sistema subterráneo de parqueaderos. Parte fundamental de esta propuesta es que hay que privilegiar el espacio urbano para los peatones que usan los sistemas de transporte masivo. Nos interesa es que los que vienen a San Juan de Dios y al resto de los 9 hospitales que están, es gente que va a venir en los corredores de Transmilenio, en el metro, la ruta del metro pasa muy cerca a este proyecto, y que puedan tener una accesibilidad peatonalmente en condiciones muy seguras y de alta calidad del espacio, lo mismo que los usuarios de la bicicleta. Estamos hablando de que el barrio San Bernardo tenemos el Parque Tercer Milenio, que lo que tenemos que lograr también es una conectividad del Parque Tercer Milenio con el San Juan de Dios, con el fin de que exista un corredor verde. Y adicional a eso, ahí va a quedar una de las estaciones, una de las futuras estaciones del metro. Entonces, es decir, tenemos muchos elementos para contemplar que la zona, que el San Juan de Dios, sumado a metro y sumado al Parque Tercer Milenio, estamos hablando de una zona con un potencial de renovación impresionante, que es, digamos, la gran apuesta de la empresa de renovación urbana en los próximos 10 años. Este es un proyecto multidimensional que tiene muchas aristas, que tiene el aspecto asistencial, que tiene el aspecto científico, que tiene el aspecto de investigación, que tiene el aspecto de convertirse en un pulmón más de la ciudad, en el centro mismo, que puede ser un polo de desarrollo. Pensamos que todo ese carácter revitalizante a nivel del centro de la ciudad, pues da espacio para otros componentes que tenemos que pensar en conjunto. El área de la salud es el eje central, principio y fin mayor del rescate del Hospital San Juan de Dios, un gran complejo para el desarrollo de la medicina avanzada y de alta complejidad, que cumpla con los objetivos con que fue concebido el complejo hospitalario. Investigación, desarrollo en tecnologías para la salud, eficiencia y buen servicio. Esos son algunos de los objetivos planteados para el rescate del San Juan de Dios para el siglo XXI, que no debe dejarse morir entre la maleza, sino rescatarse para ofrecer una calidad en salud a los ciudadanos. El Hospital San Juan de Dios es el cúmulo histórico de 450 años de la medicina en Colombia. Sin embargo, nuestra observación frente al San Juan tiene una visión de futuro. Pensamos que impulsar el proyecto del San Juan de Dios es una oportunidad extraordinaria en Colombia para entrar en la medicina del siglo XXI. Vamos a ocupar todos los edificios en salud. ¿Qué tipo de servicios en salud? Mauricio ha dicho aquí alta complejidad. En alta complejidad, trasplante de órganos e investigación científica. Si el hospital nació así, así debe continuar en el siglo XXI. Para rescatar el legado de la escuela de medicina más influyente que ha tenido el país e incluso Latinoamérica, hay que armonizarlo con el desarrollo urbano y urbanístico. La proyección es ambiciosa, pero no imposible. Tuvimos que estudiar oferta y demanda, conectarnos con la red distrital de salud, hacer una propuesta de plan médico arquitectónico para un hospital universitario, que es lo que determina la ley que debe ser, y obviamente todo este tema de salud es sumamente complejo.
Algo que hay que decirle a la gente es que hay que quitar este fantasma que en edificios viejos y de pabellones no puede funcionar un hospital moderno. Roma tiene edificios de pabellones hospitalarios que funcionan con última tecnología, París lo tiene, es decir, en Europa es normal. Tenemos otros aspectos importantes, como por ejemplo una serie de acciones en las cuales el San Juan puede conectarse con las localidades y por lo tanto allí en una esquina encontramos que existe una UPA, una unidad de atención primaria que puede convertirse en un centro de formación, fundamentalmente para los equipos que trabajan en los territorios saludables. Recordemos que la entrada en vigencia de la Ley 100 en Colombia generó enormes vacíos e inconformidades en la prestación de los servicios de salud. Se puede decir que la Ley 100 nació en el San Juan de Dios, ¿sí? Porque si lograban cerrar el San Juan de Dios, ¿sí? Era como el termómetro de cómo podían meter la Ley 100 aquí dentro del país. Veníamos de un escenario de políticas estatales donde hubo una serie de reformas, como es el caso de la Constitución del 91, de la Ley 100, que generaron, digamos, un mayor empoderamiento de las EPS y que hospitales que eran de carácter nacional, que eran gratuitos inclusive para la mayoría de la población, pues no fueran tan interesantes para inversores privados. Entonces, a partir de eso, el gobierno nacional de ese mismo entonces toma la decisión de cerrar la puerta del Hospital San Juan de Dios, impedir que llegaran pacientes. Entre los desarrollos proyectados se tiene área materno-fetal, medicina regenerativa, Instituto de Biotecnología, una central de urgencias para la atención de trauma complejo, la creación del Instituto de Tórax y Corazón, medicina interna para atender polipatologías y adulto mayor, un centro para la atención de enfermedades infecciosas con emergencias en salud pública, un centro de excelencia, conocimiento y formación de atención primaria en salud y especialización en trasplantes de corazón, hígado, pulmón, riñones y médula ósea, entre otros. En la ciudad se hacen 300 trasplantes al año, en la ciudad de Bogotá, 300 trasplantes. De esos 300 trasplantes se dejan de hacer cerca de 1.200 trasplantes, incluso con estudios de compatibilidad. El hospital sería una excelente oportunidad de responder a esa demanda insatisfecha, no solamente desde ese ámbito. Pero sí hay un interés de la Secretaría de Salud muy grande en que en este hospital se trabaje en trasplantes, hay un déficit en este tema, en que se trabaje genética, en que se trabaje nuevos virus, en que haya centros de investigación de excelencia. Entonces digamos que el hospital entraría a complementar la red distrital en servicios que son deficientes o que no ofrece y que en la ciudad pues se están necesitando, hay una demanda por ellos. Todo eso lo está estudiando el grupo de la Nacional, un grupo de más de 50 personas que hace parte de este proyecto. Además de los servicios en salud, la intención es recuperar el jardín infantil, que alguna vez albergó alrededor de 300 niños, hijos de los funcionarios, y está en la zona sur occidental del complejo hospitalario. Este es uno, digamos, también de las primeras intervenciones que nosotros vamos a hacer con el fin de adecuar este jardín infantil que ya existe, para ver si lo podemos abrir e integrar a esta zona, digamos, verde de espacio público, integrar este jardín infantil y poderle dar ese servicio al centro de la ciudad. La idea es que apenas lo abramos, ese jardín infantil que ya tiene la infraestructura jardín infantil, que es lo importante, ya existe ese jardín infantil y hay que hacerle una serie de adecuaciones, digamos, en temas de humedad, en tema de filtraciones, etcétera, que podemos hacerla para que vuelva a su funcionamiento. Es abrirlo ya, integración social definirá cuál es la zona que atenderá. Pero lo que podemos decir es que existe la infraestructura y existe la plata también para poder hacer esta apertura. Pero ¿por qué revivir este complejo de edificios? ¿Por qué no buscar otro sitio y empezar de ceros? ¿Por qué el Hospital San Juan de Dios? ¿Por qué la Ortúa y no otro? Bueno, porque en por un lado, este es el primer hospital de la Nueva Granada, no en su actual ubicación,
pero el San Juan de Dios estaba en el centro histórico de Bogotá antes de trasladarse a la Ortúa, y hay un elemento aquí de memoria que es excesivamente importante. Yo diría, además, hay una responsabilidad cultural con la recuperación de este conjunto, pues muy valioso, declarado Monumento de la Nación, bien cultural de primer orden, y pues que no podemos dejar perder, evidentemente. Porque en términos de renovación urbana, un proyecto público como este, que es la reapertura de un hospital, que no solo es el hospital, sino que, digámoslo, en términos de revitalización significa historia, significa patrimonio y significa también una discusión sobre la salud pública en Bogotá. Digamos, este tipo de proyectos son detonantes para la revitalización. El Hospital San Juan de Dios, dentro de la historia, digamos, de los barrios, era el que le daba la vida a estos barrios, era el que le daba la vitalidad a estos barrios. Con el cierre, digamos, muchos de estos barrios perdieron vida y perdieron, digamos, actividad. Una intervención pública de esta envergadura, asociada a un uso como la salud, que no es solo para los bogotanos, porque la apertura del San Juan de Dios tiene que ver es con los servicios que va a prestar el San Juan de Dios, no solo para Bogotá, sino para la región, para lo que pues, se ha denominado la RAP, son servicios que se va a prestar a toda la región, y esto va a generar una actividad y unos flujos de actividad tanta que lo que va a generar es una nueva dinámica en los barrios, es decir, van a haber nuevos flujos económicos, nuevos flujos de personas, etcétera, etcétera. El patrimonio de los colombianos, la vida y la salud de los colombianos, pero también un elemento importante, que es el derecho a la educación de calidad. Este es un proyecto que implica no claudicar en los sueños de una mejor Bogotá, de una mejor Colombia, en los sueños de una mejor salud. No claudicar, ese es el tema, no permitir que la maleza atrape más de 450 años de historia, sino que nos permita construir la medicina del siglo XXI. Los motivos para rescatar el San Juan de Dios podrían sonar tan descabellados como lo fue su cierre, pero todos hacen parte de la historia de este monumento a la vida, que es el legado que hay allí, en la Ortúa. Ese patrimonio, inclusive patrimonio religioso, patrimonio cotidiano de la vida, como lo pueden ser tradiciones mismas de preparación de alimentos. Es importante recordarles que acá en el Hospital San Juan de Dios está el único documento, que es la dosis de ración médica para pacientes del Hospital San Juan de Dios de 1876, donde las hermanas de la presentación nos presentan la única explicación de qué es un ajiaco en Bogotá. Entonces, ese patrimonio cultural, que para todos es el ajiaco contemporáneo, el ajiaco santafereño, no es otra cosa que una sopa de una harina. Es decir, en ese documento aparece ajiaco de papa, hasta ahí todos lo conocemos, ajiaco de plátano y ajiaco de arracacha. Continuidad y sostenibilidad con visión futurista a largo plazo y una gran cuota de voluntad política requiere el San Juan de Dios para generar nuevas posibilidades de empleo, salud, educación y espacio público para los colombianos. Usted. Este era un hospital que atendía alto riesgo, toxemias, que venían las mamás de todo el país, incluso venían extranjeras, ¿sí? Entonces, que no tienen la esperanza de salvar su prematuro, atienden cesáreas, ¿sí? Y partos normales. Este hombre lleva 14 años paseando su vida por los pasillos del materno infantil, trayendo al presente sus recuerdos. Aquí dejaron de venir muchas mamás, muchas indígenas, personas de diferentes razas, de diferentes, sí, porque como el hospital nunca discriminó a nadie, sí, ni política, ni religiosa, ni por raza, entonces aquí estamos acostumbrados a que venían personas que incluso ni hablaban nuestro propio idioma, sí, pero venía aquí, la carta de entrada era que la persona llegaba enferma, sí, y lo que había que hacerle era atenderla. Así recuerda José Gustavo la vida del Instituto Materno Infantil, cuando el 100% de sus instalaciones hospedaba a las madres gestantes y a sus pequeños recién nacidos.
Ahora sus recuerdos se convirtieron en sueños. Sueño con volverlo a ver, que siga siendo el primero en tecnología, que esté por fuera de la ley 100. Si usted llega y mira, aquí todavía hay máquinas que tienen marca americana, marca australiana, marca italiana, marca alemana, ¿sí? Y esos aparatos eran los que daban ese diagnóstico casi que perfecto, y por eso el hospital era uno de los pioneros en Sudamérica. Desde la oscuridad contempla la vida y piensa con certeza. Estamos retardados para nosotros dejar de maltratar la salud de los colombianos, ¿sí? Si bien es cierto, por ejemplo, cuando existía San Juan de Dios, a usted no le daban una cita para cardiología 6 meses después de que se muere, ¿sí? No existía el paseo de la muerte. Y es que el Instituto Materno Infantil, como parte del complejo hospitalario del San Juan de Dios, también se endilga varios avances para la ciencia, cuyo fin ha sido brindar un excelente servicio en salud a las madres gestantes y sus bebés recién nacidos. Unas espátulas que vinieron a reemplazar los fórceps, que básicamente permitían un mejor ingreso al sistema reproductivo, permitiendo que los niños nacieran sin tener que a través de los fórceps sufrir una serie, digamos, de cortes que se presentaban. El nacimiento del programa Madre Canguro, que ha sido premiado con la Organización Mundial de la Salud. Es una oportunidad extraordinaria. Tenemos los recursos y la oportunidad real de trabajar en la posibilidad de mejorar las condiciones y readecuarlo, recuperarlo en toda su condición física. Este programa pionero en el planeta fue creado por el doctor Edgar Rey Sanabria en 1978, como consecuencia de la alta presencia de madres con sus bebés prematuros en el materno infantil, que atendía a mujeres de escasos recursos. La demanda llegó a un punto en que las incubadoras no eran suficientes para salvar la vida de todos los bebés que nacieron antes de finalizar su gestación. El programa de bebés canguros se convirtió en una insignia que se extendió por el mundo desde esta casita. Si ahorita usted mirara la casa canguro, que fue pionera en el mundo, ¿sí?, del sistema canguro, que aún le están dando donaciones al hospital, la UNICEF a nivel mundial le están dando donaciones por el plan canguro. Lo trasladaron para el hospital San Ignacio, que allá se llevaba el plan canguro, lo llevó la primera dama de la nación cuando era la esposa de Uribe, como se llevaron lo del Quimpatarroyo, pero es para cobrar esa plata que ingresa para nuestros bebés, para los bebés más pobres, más vulnerables. El rescate del San Juan de Dios y de sus institutos es vital, como el materno infantil, que es el más recordado después de tantos años, incluso por extranjeros. Tuvimos la oportunidad de ver a una persona muy elegantemente vestida, con un saco espectacular de paño, zapatos perfectos, su camisa blanca, mancuernas, abrazado a la espantosa y indecorosa reja del hospital en la 10ª con primera. Imaginamos que era una persona a la cual habían escopolaminado. Nos responde que su familia había muerto, que él era un ciudadano suizo, que era vicepresidente de una multinacional supremamente importante y que antes de morir su mamá le había dicho que él se había salvado únicamente por un procedimiento que habían inventado en América Latina. Él era un hijo canguro del Hospital San Juan de Dios. Pero los sueños de Gustavo, esos sueños de verlo a plenitud prestando sus servicios completos, pronto será realidad. Que hay un acuerdo con el alcalde y con el secretario de Salud que el INI constituiría una primera fase de recuperación del conjunto, dado que está este proyecto de restauración, no cualquier proyecto, un proyecto de 12.000 metros cuadrados. Con la aprobación del Ministerio de Cultura iniciarán las obras en el Instituto Materno Infantil, que tiene el 50% de sus instalaciones en funcionamiento desde 2006 en manos del Hospital Público de La Victoria, pero la edificación debe ser intervenida. El INI tiene la ventaja que el distrito no se ha retirado de allí, allí está la Secretaría de Salud. Hay temas muy importantes de neonatos,
de un programa de madres canguro muy reconocido a nivel de América Latina. Este edificio de 3 pisos, ubicado en la carrera 10ª, plantea el reforzamiento estructural, la actualización de redes eléctricas, hidrosanitarias y redes especiales, entre otras. Los estudios patrimoniales, pues los estudios técnicos han hecho levantamiento topográfico, levantamiento de suelos, levantamiento arquitectónico, calificación del estado. Un levantamiento de calificación es un levantamiento muy complejo, un levantamiento que nos dice dibujado en planos donde hay una grieta, donde hay un hundimiento, donde la baldosa está desbordada, donde la cubierta tiene problemas. Es un avance muy grande en proyectos futuros de restauración. La grifería que tenía, que era parte del patrimonio, que era una grifería en metal, cobre, muy hermosa, ¿sí? Toda esa la desprendieron los señores de mantenimiento del Hospital de la Victoria y para venderlo por chatarra, y adaptaron unos tubos todos horribles ahí, que eso iba totalmente en contra del patrimonio y del servicio del hospital. Llegaron en el 2006 y ellos empezaron a hacer esos destrozos. El proyecto de su restauración fue presentado ante el Ministerio de Cultura, de quien se espera aprobación. Esperamos que haya una voluntad del gobierno nacional para una pronta aprobación de este proyecto. Dependiendo del tiempo que se demoren, pues podemos pasar rápidamente a curaduría. Yo creo también que puede haber una voluntad de las curadurías. Para el desarrollo de las obras del Instituto Materno Infantil se requieren 28.000 millones de pesos destinados del Fondo Financiero de la Secretaría de Salud para ese fin. Un presupuesto del trabajo es que se tiene que concebir por etapas pequeñas, muy calculadas financieramente, porque nosotros no vamos a llevar a la quiebra de nuevo al hospital. Hay que ir midiendo, hay que ir ensayando. Ahora el Instituto Materno Infantil tiene en servicio 36 camas, 12 consultorios, 2 salas de parto, 2 quirófanos, 3 camas ginecobstétricas, 8 incubadoras y 70 cunas, la mitad de ellas pertenecientes a la unidad neonatal y la otra mitad para la atención de urgencias en su especialidad. Los trabajadores tanto del Instituto Materno Infantil como los del San Juan de Dios están ilusionados con su reapertura. Para mí sería algo muy lindo saber que el Hospital San Juan de Dios se vuelve a reabrir y me gustaría que fuera para mañana. Nosotros los trabajadores queremos la reapertura mañana mismo al servicio de la comunidad, ¿sí? Nosotros somos parte del problema, pero somos la solución en bienestar de la comunidad. Ojalá ese proyecto que tiene Petro con este lugar sea para el beneficio de ese pueblo, de esa ciudadanía que lo necesita, que es el pueblo de abajo, que no gana sino un mínimo y que no tiene cómo pagarse unas enfermedades costosas como se han venido volviendo acá. Estamos interesados los empleados del Hospital San Juan de Dios en ayudar a la reapertura, porque el hospital es de Colombia, de todo Colombia. Yo estoy muy contento con la reapertura del San Juan de Dios, porque este es un hospital de 4º nivel que no hay en el distrito ni en ningún lado, sino está la Clínica Santa Fe, pero allá no tiene acceso a toda la gente y toda la población de Bogotá. Abriendo el hospital con esa visión y con esa misión, ¿sí? En primer lugar tendríamos buenos profesionales en salud, ¿sí? En todos los campos, porque está bien desarrollado, y en segundo lugar no veríamos tantos desastres en la atención de salud. Ellos también esperan que el liquidador, a quien según las autoridades le corresponde saldar las acreencias laborales, lo hagan cuanto antes. Para mañana es tarde, y del arreglo de nuestra pensión convencional, todos los derechos que nos corresponden convencionalmente. Porque es que el problema es que a nosotros como trabajadores no nos han liquidado. Entonces nosotros pedimos primero que se nos liquide, segundo, que se nos pague lo adeudado. La ilusión de José Gustavo es tan grande que aún con la certeza de que esta vez el distrito sí tiene la voluntad y dispone del dinero para rescatarlo, él se sacrificaría para hacerlo por sus propios medios. Si el Estado no lo abre, lo abro yo, pero para lo que fue entregado el legado del hospital.
Con la noticia del rescate del San Juan de Dios también llegan propuestas de universidades de Colombia y varios países están interesados también en el proceso que empieza para devolverlo a la vida y convertirlo en un centro de investigación internacional. Para quienes trabajan en su recuperación es uno de los más grandes retos en su carrera profesional y un deber con el país. Nosotros hemos entendido que aquí hay una responsabilidad histórica, que tenemos que hacerlo bien, que tenemos que hacerlo juiciosamente. No es uno, es el más grande, debería ser el más grande. Y si a uno le preguntaran como gerente de la empresa de renovación urbana, es el proyecto que cualquier urbanista quisiera sacar adelante en esta ciudad, porque es un proyecto que está en la agenda del siglo XXI, son las apuestas que está haciendo las ciudades en el siglo XXI. Y es una apuesta de ciudad en serio que es la más grande. No es el Titanic que va a hundir la salud en Colombia, es toda una proyección hacia una nueva constelación en el siglo XXI para construir la medicina que necesita Colombia y por supuesto qué bueno hacerlo desde el corazón de Bogotá. Es el nuevo San Juan de Dios. Este es un regalo de Bogotá a Colombia. Muy pronto el Instituto Materno Infantil ofrecerá el 100% de sus servicios en salud, mientras que aquí en el Hospital San Juan de Dios continuarán las obras que lo convertirán en un hospital de 4º nivel, con lo que se fortalecerá el servicio público, la red de servicio público hospitalario de Bogotá. Soy Janet Manzano Ojeda, gracias por acompañarnos en este especial de Noticias Capital.